Lo que la gente no sabe es que hubo semanas, Nati, donde yo hice 14 castings. Yo haría televisión gratis. Yo creo que por encima de belleza, inteligencia, talento, contactos, suerte, está la disciplina. Cuando mis amigos escuchan que hago un naguará o un payá, pues, siempre me dicen, ajá, mira lo que salió. La verdad es que es muy triste de haberme ido a mi país y haberme encontrado con mi pueblito. Ni siquiera exactamente como lo dejé. Es como si hubiese echado hacia atrás. Y se monta dos malvivientes al bus y amenazan con que van a robar. Y uno de esos hace la seña para amenazar y se le va la bala. Y esa bala no sé cómo, Nati, pero se devuelve y le atraviesa la mandíbula a un muchacho que iba 2 puestos delante del mío. Pude haber sido yo ese. Sin entender, yo le digo, dale, Nico, rapidito. Y me dice, sin un sushi de por medio. Y dije, bueno, ya nunca más vuelvo a pedir la cola en este país. Él se fue de Venezuela en marzo del 2017 y hasta ahora es el único venezolano que ha logrado posicionarse en una pantalla de un medio de comunicación nacional acá en Argentina. Trabajo, dedicación, esfuerzo, sacrificio son palabras con las que él comulga ampliamente. Y esto le ha llevado a ganarse un puesto en las noticias de DirecTV para Latinoamérica y el mundo hoy en día. Es larense como yo y además de Bobare. Yo quiero que ustedes se queden todo este espacio porque hoy Andy Chirinos la cuenta. La cuenta toda. Les agradezco. Gracias, Nati, por abrirme el espacio en este podcast. Así que conversemos. Así es. Andy y Archie, además. Me señor. faltó presentar a Archie, que vino hoy acá con una sorpresa fenomenal y te agradezco muchísimo por compartirlo también con nosotros, que es uno de los perros, yo creo que más perfila como más reconocido de las redes sociales. Mira, de venezolanos acá. Amo que el espacio sea pet friendly y si no, lo inauguramos hoy como pet friendly, así que eso está perfecto. Si no, ya Tomás se enterará, no pasa nada. Andy, eres de Bobare. Sí, imagínate tú, una cosa que me llamó muchísimo la atención y me saltó a la vista porque yo dije, las personas que viven en Bobare, en el estado Lara, tienen uno de los acentos guaros más marcados que pueden haber. Pero escuchen a Andy. Andy maneja un acento neutro hermoso. Neutro. Dije neutro, no dije neutro. Hermosísimo. ¿Te costó llegar ahí, Andy? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezaste a cambiar la manera de hablar? Nati, yo creo que esto... yo creo que cuando me hablas de este acento neutro, yo creo que tiene que ver con el hecho de que desde pequeño, cuenta mi mamá, que yo era este típico niño que agarraba cualquier cosa y la convertía en un micrófono. Entonces yo desde pequeño veía televisión, veía conductores, anclas de canales de televisión y trataba de emularlo. Y posterior a eso, cuando ya estudio en la Universidad de Idiomas Modernos, en el Pedagógico, en Barquisimeto, hice muchísimos talleres de oratoria. Entonces, bueno, aprendí un poco lo que era el poder pasar de un acento, como tú le dices, este acento neutro, esta cuestión locutiva, a poder hablar con mis amigos y decir, naguarachamo, pero ¿por qué lo hiciste, pues? ¿Sigues hablando así? Sí, por supuesto. ¿Y cómo te sientes en esos momentos que entiendo que son medio escasos hoy en día? Son muy notorios. Cuando mis amigos escuchan que hago un naguará o un payá, pues, siempre me dicen, ajá, mira lo que salió. Y digo, todavía está vivo el asunto. Mira. Mira. Tal cual. Bueno, me contenta que tengas todavía esos momentos en los que puedas rescatar ese lugar de donde vienes. Además que tuviste la oportunidad hace muy poco de ir a Venezuela. Hace un año más o menos, si no me equivoco. Sí. Estuviste allá. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste? Cuando escuchaste ese acento en todo su esplendor en tu casa, con tu gente, recorriste las calles de Bobare. Cuéntame de eso. Claro, es muy bonito me pasa lo mismo que cuando llegué acá a Argentina. Escuchar mucho acento de argentinos en cada esquina era notorio, ¿sí? Era como, mira cómo suena, mira lo que dicen, nosotros lo decimos de esta manera, ellos de otra manera. Y cuando me toca ir a Venezuela, comienzo a escuchar entonces ahora todo lo opuesto, el otro extremo. Mucho venezolano, mucho de mi pueblo. Ajá. Y puede decir, es como si el tiempo se hubiese congelado y nunca nada hubiese pasado. ¿Y allá hablabas así? Y esto es positivo y negativo a la vez. La verdad es que es muy triste de haberme ido a mi país y haberme encontrado con mi pueblito. Ni siquiera exactamente como lo dejé. Es como si hubiese echado hacia atrás.
las casas quedaron como en peor condición que cuando las dejé, las calles no mejoraron, las aceras se empezaron a desaparecer, es decir, había tierra, exacto, quedó en el olvido. Entonces eso tuvo como ese dolorcito de decir, esto ni siquiera se congeló, sino quedó 10 pasos atrás en el tiempo. Claro, porque el tiempo pasó, pero nadie siguió haciendo mantenimiento, no hizo mantenimiento, las cosas se fueron deteriorando. Sí. Pero más allá de lo visual, del impacto visual que eso generó en ti, que me imagino que también un montón de sentimientos encontrados, nadie te dijo, por ejemplo, ¿por qué estás hablando así? Con el acento argentino, sí. No. ¿Pero se te salía ese acento allá o allá te adaptaste y hablaste como el Andy? Es inevitable, Nati, las expresiones de los argentinos. Por ejemplo, loco, no es así. Loco, ese loco no era muy nuestro. Entonces sí se pega. ¿Te costó conseguir palabras guaras? Sí. Que te venía en la mente era la palabra totalmente. En argentino, por esto de así. Decir la remera y mi hermano ganarme y decirme... Camisa, ¿estás hablando así? Pues, loco. Exactamente. Entonces era como... La franela. No me acordaba que era la franela y así. Sí. Cuando llegué a Argentina me pasó exactamente lo mismo. Llegar a este país y, por ejemplo, déjame contarte esta anécdota. Yo estaba en una clase de inglés. La clase es completamente en inglés, pero ese momento ya había terminado y le digo al estudiante con quien había conversado en otra oportunidad en inglés y me dijo que tenía auto. Entonces yo le digo, Nico, disculpa, vos tenés auto, ¿no? Y me dice, sí, teacher. Yo le digo, ¿será que me das la cola rapidito si vas por el obelisco? La cola, imagínate. Y me dijo, ¿y yo por qué te voy a dar la cola a vos? Sin entender, yo le digo, dale, Nico, rapidito. Y me dice, sin un sushi de por medio. Hasta que nos sentamos y acordamos de que pedir la cola en Venezuela era algo totalmente distinto a Argentina. Y dije, bueno, ya nunca más vuelvo a pedir la cola en este país. Además, Andy, siempre has estado muy vinculado con todo el tema mediático. Tienes un showman dentro de ti que sé que estás buscando sacar desesperadamente desde que eres niño por todas las cosas que has contado. Tienes muchísima facilidad para los idiomas. Eres profesor de inglés y con eso llegaste a Argentina y pudiste conseguir trabajo y todavía es una profesión de la que no te has desligado. No, y no creo que lo vaya a hacer, Nati. No creo que me vaya a desligar. Porque amas el idioma. Me gusta. Yo creo que el inglés es my fallback profession, ¿sí? Esa profesión de segunda mano. O sea, si no funcionaba lo de la televisión, me iba a ser feliz siendo un profesor universitario. Eso sí, yo soñaba con ser un profesor universitario, tener posgrado, entrar a una universidad. Eso imaginé que podía pasar en caso de la primera instancia no funcionara. Okay. Pero en el fondo yo creo que ahí, en el subconsciente, yo sabía que tenía que luchar hasta el último momento, hasta el último, el tema de radio o televisión, que son grandes pasiones. Lo sé porque, si me preguntas, Andrés, ¿qué harías gratuito? Yo haría televisión gratis. Yo haría radio gratis. ¿Me entiendes? Entonces, cuando respondo esa pregunta con eso, ahí es donde digo, esta es mi pasión. Y es que se nota en el esfuerzo que has puesto durante toda tu vida por ganar espacios en medios de comunicación. Me llamaba muchísimo la atención porque yo decía, ¿cómo trabajaba en Latina? Claro. Y vivías todavía en Bovare cuando trabajabas en Latina. O sea, tú viajabas todos los días. ¿Cuánto es? ¿Hora y media, más o menos? 2 horas y media, porque eso es oeste y Latina es lo más este posible. Claro. Yo atravesaba toda la ciudad en transporte público. ¿Y cuando te tocaban los eventos de noche? No, me empezaba a hacer muchas amistades. Me tocó aprovechar a las amistades y a una tía en Barquisimeto y me quedaba en esas casas. Muchas veces cuando me tocaba el evento era como muy feliz por un lado, porque tenía un evento, pero por el otro era empezar todo el protocolo de, ok, si el evento termina a tal hora, le puedo decir al papá de tal amiga que me deje en la Venezuela, yo ahí camino, tomo otro taxi para no gastar lo que me iba a ganar como animador, exacto, en el transporte que me llevara hasta la casa. Eso, posterior, el tipo de ropa. Entonces, gracias a Dios, la vida me ha puesto en lugares de desafíos muy altos, pero nunca me ha dejado solo. Siempre me ha tocado estar con la gente que corresponde, que me echó la mano en el momento que yo más lo necesitaba. Por ejemplo, tener amigos que me dijeron, Andy, tengo esta camisa, este pantalón, esta ropa. O sea, ir a los castings con ropa de mis amigos, porque no era el tipo de ropa que uno en el pueblito utilizaba, ¿me entiendes? Claro. Cuando me tocó ir a los primeros castings era darme cuenta que si no iba vestido de un diseñador o, en su defecto, de la tienda Zara, ¿te acuerdas? Claro. Entonces no estabas con la ropa que correspondía para ese tipo de eventos. Pero tu talento sobresalía, independientemente de lo que llevaras puesto. O sea, eres una persona que se nota que tú te trabajas realmente
lo que te tienes que trabajar con tal de alcanzar el éxito. Es lo que decías. Yo hubiese sido profesor universitario y estuviera dando clases en una universidad. Claro. O sea, tú te esfuerzas al máximo, no Sí. mediocre para nada, mi amor. No, las cosas las hacemos o no las hagamos Tal directamente. cual. Y de ahí rescato este punto porque muchas veces escucho uno en la calle, ay, mira, es el único venezolano que ha llegado a una pantalla de televisión acá en Argentina. Como te encuentras personas, ay, bueno, ¿a quién conocerá? ¿A quién Claro. conocerá que le puso el currículum ahí en la mesa Tal cual. a alguien? Porque mira, yo aquí en tanto tiempo yo no he podido. Sí. Y la verdad es que es una historia Pero muy es linda. una historia de ser drupi. Esto lo podemos resumir ahí, Nati. Es tocar la puerta hasta que esa gotita rompa la piedra por la misma constancia. O sea, la gente pensará que de un día aparecí en el primer casting, caí en Canal 26, que fue el canal que me abrió las puertas y que es mi casa. Y posterior a eso caí en DirecTV, pero no. Lo que la gente no sabe es que hubo semanas, Nati, donde yo hice 14 castings. Yo los contaba y yo Antes decía... de ese, de Canal 26. Sí. ¿Casting para 14 quiénes hiciste, recuerdas? Mira, sí, yo hice casting para radio online y mucho comercial de televisión. Yo hice comerciales de televisión acá en Argentina. Yo en varios comerciales de Burger King fui el que le mordió la hamburguesa. Ay, eso hay que buscarlo. Sí, eso debe estar en internet. Fui muchas veces el de HP. Entonces siempre era como ese estereotipo de se necesita un hombre latino de 31 años de tez morena. Y ahí estaba yo, ¿me entiendes? Entonces hacía el casting, daba todo lo posible, hasta que me di cuenta que en este país abres el casting y te preseleccionan. Okay. Y hubo muchos donde yo quedé preseleccionado. Y yo decía, bueno, no me llaman al segundo. Es decir, el de la última selección no llega. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y yo dije, bueno, yo voy a intentar de otra manera. Voy a cambiarlo. O sea, si estoy haciendo totalmente lo mismo, voy a llegar siempre al mismo punto. Entonces voy a cambiarlo. Si ya no es haciendo 14 castings por semana, yo hice casting para Telefe, yo hice casting para Canal 9, o sea, los canales más importantes de este país en la parte del show business, que era lo que a mí me hubiese gustado, o no sé si lo que me hubiese gustado, lo que yo apuntaba, porque yo en Venezuela me hice mi carrera. Yo dije, bueno, yo soy profesor de lunes a viernes en una universidad. Los sábados seré el sucesor de Daniel Sarcos. Hago Sábado Sensacional. Una vez al año hago el Miss Venezuela. Ya yo me había hecho ese mundo en mi país, ¿me entiendes? Y la vida me dijo, no es así. Vamos a ver cómo te va en la Argentina. Y acá llegué y empecé a tocar esos canales de televisión donde iba más a la prensa rosa. ¿Por qué decides venirte? A Más la allá de la Argentina. situación económica, ¿qué te motiva? Porque capaz si te hubieses quedado, pudieses haber crecido muchísimo más en Venezuela también en tema de medios, en ese ámbito. Seguramente porque cuando yo me vine muy joven, a los 19 años, sí, iba para 20 años cuando me vine. Recién graduado estaba y me gradué antes porque hice todas las materias así tipo nerd, de meter 18 materias, pedir cartas con créditos extras para poder meter materias más en el pedagógico, Claro. exactamente. Terminé mi carrera mucho antes, eso me permitió poder empezar en los medios. Hice televisión regional en Barquisimeto y bueno, la situación fue muy complicada, Nati. Yo me acuerdo un día, yo iba a esa jornada a dar clases en el Instituto de Inglés donde yo trabajaba, en ese momento en la zona este, una zona bonita. Yo era zona oeste, tenía que atravesar toda la ciudad y se monta dos malvivientes al colectivo, al bus, y amenazan con que van a robar, y uno de esos hace la seña para amenazar y se le va la bala. Y dispara, y esa bala no sé cómo, Nati, pero se devuelve y le atraviesa la mandíbula a un muchacho que iba 2 puestos delante del mío. Y vi todo a las 7:30 de la mañana, un miércoles. Claro. Entonces tú dices allí, pude haber sido yo ese. ¿Entiendes? Ese era un estudiante universitario. Entonces dije, no, ya esta no es la tierra de oportunidades que yo quería. Además, había estado un año en No es California. vida eso. No, había estado un año en California y fue como abrirte la cabeza a un mundo donde tú dices, epa, esto puede ser distinto. ¿Y por qué te fuiste a California? Porque estuve un año haciendo una cuestión de exchange, de Fulbright, Intercambio. un intercambio, exactamente, enseñando español a californianos, puliendo el inglés. Puliendo tu inglés. Tal cual. Que además fue una de las razones fundamentales por las que él ganó ese casting. Dímelo, por favor, Andy. ¿Quién fue la cantante que en estos días hizo un viaje al espacio? ¿Quién Fue Katy Perry. Ok, ¿y cuál es su éxito, su mayor éxito en su carrera?
A ver, la canción era Roar. Mira. Por eso él quedó en el casting. Sí. La verdad es que fue demasiado cómico. Fuera del aire estábamos conversando que eras de la Fermín Toro. Sí. Eres de la Fermín Toro. Y a mí me tocó ir a esos castings en Barquisimeto, en Promar Televisión, estos canales regionales, y siempre eran estudiantes de la Fermín, estudiantes de la Yacambú, y el único del pedagógico era yo. De hecho, la gente estaba como demasiado acostumbrada, ¿Yacambú o Fermín? Y yo, UPEL, y la gente volteaba pero así si como, ahí no dan comunicación social, ¿qué hace este upelista de este lado? Claro. Entonces, yo creo que ese es un mensaje que me gustaría dar, Nati, en este podcast, que no sea una cuestión como solo hablar de Andy, y autorreferencial, sino que esa autorreferencia sirva para algo. Y es decirle a la gente que no le tengan miedo a ser pioneros. Porque a mí me llegó a pasar eso, es decir, es que yo en Venezuela, por muy abiertos que nosotros en Venezuela fuimos al extranjero, Nati, nosotros no vimos a un conductor argentino llevar las noticias de Venevisión. Eso era de Ana Bacarela y Eduardo Rodríguez, ¿me entiendes? Claro. Eso no era de un argentino, no era de un colombiano, no era de ellos. En otros espacios estaban, y nosotros demasiado acostumbrados al extranjero, pero no en la tele. Y yo decía, si nosotros así de abiertos en Venezuela no lo tuvimos, que me hace pensar que en Argentina, que son muy celosos de su talento y muy pro a su talento, voy a tener un espacio como conductor de un noticiero. Y además fue la misma gente del noticiero quien te pidió que conservaras tu acento. Tal cual. O sea, no fue Andy que dijo, bueno, yo lo hago, pero así. Sí, te hubiesen no dado hubo esa patadas, condición. capaz. No hubo esa condición, no nada. Yo estaba muy nervioso, porque esa es otra. Uno, los nervios los tiene que aprender a controlar. Que sea como este fueguito que te mantenga calientito, pero que no crezca demasiado porque te quema. Claro. Y a mí ese primer casting me quemó muchísimo. Porque además fue un casting muy difícil, Nati. ¿Por qué motivo? Porque me tocó hacer el casting con mis propios compañeros del ISER, con los que llevé 3 años estudiando de lunes a viernes. Entonces tú sabes quién era bueno y quién no. A diferencia de cuando es un casting general. Cuando vas a un casting general no sabes con quién te vas a encontrar. No conoces a nadie, claro. Entonces te toca confiar en lo tuyo, pero en ese momento yo sabía quién era bueno, quién podía, quién no. Y yo ya tenía como esta cuestión de la tele y mis compañeros lo sabían. Cuando me toca a mí el casting, todos se vinieron de donde estaban, se acercan y yo parecía que estaba en el centro de una pecera. Y eso me puso bastante nervioso. El sudor corría por todas partes, yo estaba bastante incómodo y por más que intenté aplicar esto del acento porteño que uno había practicado, tanto que me tocó practicarlo en el ISER, porque la profesora me decía, si vos querés conseguir laburo como argentino, habla como argentino. Y por más que lo intenté, Nati, en ese momento, casi que digo, naguarachamo, las noticias de hoy, ¿me entiendes? Y eso estuvo bien. Al final fue el diferencial. Qué bueno, qué Sí. bonito. Bueno, acá hay algo que se llama la cajita de la cuenta. Esto es una serie de retos al azar. Vas a sacar en este momento el número que tú quieras. A ver. Y vamos a ver si lo pasa o no lo pasa. Bueno, vamos con el 1. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Léelo tú, por favor. A ver, ahí Ok. está, el número 1. Y esto dice, cuenta un chiste. Ok, bien, yo soy muy malo contando chistes, pero este me gusta. Yo te lo voy a cambiar, porque es que el 95% no tiene chistes. No, yo sí lo tengo. Yo ¿Ah, sí sí? lo tengo, obviamente, sí. Yo Pero estoy preparado. Pero todo el mundo abre con eso. Soy muy malo para los chistes. No, yo porque esa es la manera de pedirle disculpas al público que Al nos que está no se viendo. ríe. Mira, pero está la cuestión de que Jaimito llega y le dice a la mamá, mamá, en la escuela me dicen espiritista. Mamá, aparécete, mamá. Está buenísimo. Esta era. Se lo voy a enseñar a mi hija. Bien. Ay, está muy bien. No, reto más que superado. Estuvo genial. Mira, Archie ya se puso cómodo. A mí me da mucha risa porque cuando te pregunté si podía traer a Archie, me dijiste, no, que él no se vaya a comer los cables ni nada. Yo dije, no, tú no sabes lo que es este don. Este perro es un regalo señor, y es un señor, sí. él se porta. Él se ¿Hace porta cuánto bien. lo tienes? 3 años más Archie o menos. va para 3 años conmigo. Es adoptado, Archie es adoptado, tiene una historia muy linda. Él es de Mendoza. Mira. Perdió 3 aviones, este es el animal más caro que me ha salido a mí en la vida, pero nada, yo soy hoy por hoy que lo tengo, soy creyente que ellos llegan a tu vida con el propósito de sanarte y mostrarte las cosas más básicas de la vida, lo más esencial. ¿Por qué tomas la decisión de tener un perro y adoptar un perro? Me tocó pasar muy fuerte la pandemia, me pegó mucho la soledad y posterior a la pandemia mi trabajo se transformó. Empezó lo que fue la clase virtual. Entonces yo tenía 30 estudiantes todos los días frente a la computadora. Y te juro, Nati, que a las 5 de la tarde yo volteaba para los lados de mi apartamento y yo decía,
Ay, Dios mío, he hablado con 17 personas y me siento muy solo en esta casa. Wow. Muy solo. Y dije, yo necesito adoptar un perro. Y le tuve miedo a lo que esto significa. Esto no es tener un perro por tenerlo. Es una responsabilidad. Veterinario, cariño, paseos, medicina, todo lo que, peluquería, todo lo que corresponda. Y... Además del marketing, ¿no? además del marketing. Archie, por suerte, en las redes sociales hace todo por sí solo. Se baña por canje, come por canje, consigue regalos por canje. Este es el que hizo las cosas bien. Bueno, pero gracias al trabajo del padre de Archie también Sí. sucede eso. Entonces, bueno, llega de Mendoza, es mi perro, y me sensibilizó mucho más con los animales, Nati. En tu vida Hoy personal. respeto. Eso es maravilloso porque se ve que necesitabas también orientar un poco tu concentración hacia otro lugar que no fuera el trabajo, porque Sí. si no te quedas en ese Sí. loop intermedio. No, y que hoy cuando hago noticias, Nati, hay noticias que son inevitablemente que tocan el corazón. Sí. Y que te tocan en la mente. Cuando me tocó hacer la cobertura de lo que fue Venezuela, 28 de julio, cuando me tocó dar las noticias de los venezolanos que perseguían políticamente y se metían en sus casas, Nati, a mí me tocó hacer eso en DirecTV desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, todos los días, ¿me entiendes? Haciendo ese trabajo. Y yo llegaba a mi casa y yo estaba intoxicado. Un día, permíteme te cuento esta anécdota, yo estaba durmiendo, de pronto sonó la puerta del baño que había quedado abierta, el viento la sopló, y yo me despierto y digo, entraron. Y después fue así como, no, Andrés, tranquilo, tú estás en Argentina, no entraron a nada, quédate tranquilo. Pero fue por haber hablado de toda esa persecución, de lo que se vivió esa semana después del 28 de julio. Hace poco murió el Papa. Y me tocó hacer una cobertura por ser el primer papa argentino, primer papa latinoamericano. Fue un homenaje impresionante el que se hizo. Además, cómo enfermo impactó. estaba. Sí, en la Argentina. Y nosotros hicimos la cobertura desde su enfermedad, ¿me entiendes? Nosotros hicimos la secuencia de eso. Y cuando muere y se confirma y toca hacer toda esa programación especial, en la noche yo cargaba una tristeza como si hubiese sido un amigo muy cercano. ¿Y qué es lo que utilizo yo como herramienta para poder decir hasta acá mi trabajo y de acá es mi hogar cuando llego? Alguien que te demande. Y me recibe en casa como si lo mejor hubiese llegado. Y eso me hace sentir bien. Me hace sentir que tengo que poner mi mejor cara. Háblame de Hakuna. Hakuna es un proyecto hermoso. Hakuna es un proyecto que tengo ahora con mi pareja acá en Argentina. Bueno, ya no estás tan solo entonces. No, ya no estoy solo, ya tengo una familia y eso me gusta. Y Hakuna es este cafecito que busca dar un espacio de calidad para que una gente salga de ese caos de la ciudad de Buenos Aires, se meta allí, se disfrute de su café y entienda que sin problemas es como hay que vivir. Por eso viene el Hakuna Matata, sin problemas es como hay que vivir. Entonces esa es la idea. Sin preocuparse. Sin preocuparse. Ocupándose, eso Tal sí. cual, sí, por supuesto. Porque tú de no ocupado no tienes prácticamente nada. ¿Cómo haces para dividir las tareas, el canal, el café, todas estas cosas, las clases de inglés? ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? Sobrevivo, dice Sí, Andy. sobrevivo, Yo estoy sobrevivo. aprendiendo. No, sí. pero tienes que tener una capacidad de organización bien importante. La gente cree que uno es talentoso, la gente cree que es con la belleza que se llega o con la inteligencia. Aquí por donde ustedes lo encima. ven el tubo acné juvenil, Sí, aunque no lo sí. crean. Con este cutis que tiene ahora, yo digo, de verdad no ¿De dónde puede sacaste ser. esa información, Nati? Ajá. ¿A dónde te fuiste tú a meter? Me gusta, soy periodista, me gusta. Sí, tuve un acné terrible, qué infelicidad a los 15 años ese acné. Y Pero queda lo tan trataste difícil. muy bien. Mucho, No con los parece. profesionales más importantes y de ahí en más el cuidado se hace hasta hoy día, Nati, totalmente. Y te decía, yo creo que por encima de belleza, inteligencia, talento, contactos, suerte, está la disciplina. Si eres disciplinado, todo lo demás queda en un segundo plano y eso es lo que te va a llevar. Y soy muy disciplinado, muy disciplinado. Por ejemplo, tú y yo habíamos arreglado para esta entrevista hace ya más de un mes. Sí. Y cuando te dije con disciplina, recuérdame, días antes, y yo tenía hoy un lunes caóticamente ocupado. Y dije, pero Andrés, usted se comprometió y la disciplina es compromiso, entonces vamos y movemos todo y cumplimos. Así. Y es así como se hace para la televisión. La televisión te hace ser muy disciplinado porque Hay no una puedo hora llegar, de salir al exacto, aire. no puedo llegar al noticiero 15 Exacto. minutos más tarde. No se Si es a puede. las 12, es a las 12 y punto. Tal cual. Además, Entonces, tú estabas antes de la hora que te había pautado. Tal cual. Llegó mucho antes por las dudas. Sí. Después surgieron otras cosas en el camino, pero bueno, suelen pasar. Sí, señor. Pero te agradezco además el respeto que Gracias, tuviste Nati. y además la generosidad de que, a pesar de que has tenido un día súper ocupado,
te reservaste un espacio para venir y contar tu historia, que hacía rato la quería conocer y quería darla a conocer a través de este espacio, porque justamente estos son el tipo de vidas que nos inspiran, y tenía en la mente esa necesidad de aclarar sobre todo ese punto de que no fue que a Andy le metieran el currículum en el escritorio ahí de alguien. Eso era una necesidad que tenía. Sí, y te agradezco. No, al contrario, es una historia de lucha, es una historia de ser muy terco en la vida, de buscar y buscar hasta que corresponda. Y hoy, Nati, tengo gente que me escribe siempre por las redes sociales y me dice: hola Andy, soy comunicador social, en Venezuela hice esto, aquello, ¿qué puedo hacer? Y yo, te juro, Nati, por Archie, busco los contactos de mis ex jefes y de mis jefes y les digo: manden acá sus currículos y a cruzar los dedos. Y si no le responden en 15 días, acérquese a la puerta del canal, toque y diga: aquí está mi currículo, por las dudas. Hacerle saber a la gente que no quiere hacer este trabajo, ¿sí? Porque hay muchos talentos por ahí por fuera que no han sido descubiertos, que están allí. Es ahí. Después me pasas el contacto. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, hay algo que me interesa mucho saber, y es cómo también llegaste o pasaste de Canal 26 a D-News, a DirecTV. Sí. ¿Cómo llegó esa oportunidad? Mira, DirecTV me fue a buscar a mí. Me fue a buscar a mí, y si usted me pregunta por qué, yo creo que fue por el haber querido dar la milla extra. En inglés decimos the extra mile. ¿Sí? Dar eso que si a ti te piden que hagas del 1 al 10, pero tú sientes que tienes la capacidad de hacer 10.5 y ese 10.5 va a mejorar a todo lo demás sin atropellar a nadie, hazlo. Entonces, por ejemplo, en el 26 estábamos haciendo coberturas de noticias de los Estados Unidos, y un día sale Kamala Harris, en ese momento vicepresidenta de los Estados Unidos, y empezó a hablar. Era Día de la Mujer, si mi memoria no falla. Y empezó a dar un discurso. La noticia era en vivo, por supuesto. No había un guión, no había un equipo que te hubiese dicho: esto está pasando. Por ende, mis compañeros no tenían nada de dónde agarrarse. Claro. Y yo me aparto, apago mi micrófono, que no se debe hacer hasta no pedirle permiso al sonidista y toda la cuestión. Y le digo a mi productor: si me das permiso, yo traduzco, yo interpreto lo que esta mujer está diciendo. Y me dice: Andy, ¿te crees capaz? Y yo le digo: vamos a ver cómo sale. Porque una cosa es hablar inglés, sostener un diálogo, enseñar el do y el das, y otra cosa, interpretación simultánea, distinto. ¿Lo habías hecho antes? No lo había hecho Ay, antes. Dios mío. Nunca antes. Y estabas en vivo. Y estaba en vivo, pidiendo permiso en vivo además. O sea, eso pudo haber sido muy bien o una cagada monumental. Claro, total. Y el productor me dijo: Andy, dale. Y me acuerdo que le dijo al sonidista: súbele todo el volumen, y empecé a traducir. Por suerte, Kamala Harris era una mujer interpretable. Sí. Entonces ella empezó con su discurso: We are here today. Nosotros estamos acá to tell everybody, para decirle a todo el mundo. Entonces salió bien, y de ahí en más empecé a sentir que gané un poco más de respeto profesional por parte de los más de arriba. Y cada que venía alguien de Estados Unidos era como: Andy, que resuelva. Pero tenés a Andy, úsenlo. Y eso te lo digo porque después, cuando me toca ir a DirecTV, mis jefes de DirecTV me dicen: te hemos visto lo que has hecho con la vicepresidenta, lo que hiciste con los Estados Unidos. Entonces fue esa milla extra. Fue siempre llegar a tiempo, fue siempre respetar a los compañeros de trabajo, que no es una cosa que uno vaya a querer ser amigos de todos. No querer ser amigos de todos no implica no ser amables. Entonces fui amable, fui respetuoso. Educado. Yo te digo hoy, Nati, yo, si tuviera que regresar a Canal 26, sin miedo a equivocarme, ahí están las puertas en ese canal abiertas para mí, porque se quedó una linda amistad con el de más arriba al de más abajo. Qué bonito. Andy, otro reto de la cajita. Sí. Vamos a ver. Que es divertido. Tú. Sí. A ver, vamos con el 6. Me encanta lo relajado que está Archie. No, Archie es todo. Oh, por Dios. A ver, esto dice: confiesa el nombre del trabajo o persona con quien menos te haya gustado trabajar. El nombre del trabajo o persona con quien menos te haya gustado trabajar. Puede ser la empresa, el nombre de la empresa, como para no comprometer tanto a alguien, porque es delicado. Pero, ¿has tenido, digamos, algún lugar donde tú dices: no volvería? Sí, pero eso pasó en Venezuela y hacía muchísimo tiempo. Vengo luchando como tanto este sueño de estar en televisión, que me acuerdo, hubo un productor en Venezuela, su nombre de verdad lo bloqueé, pero él es organizador de un evento que algo así como Estrella para las Estrellas o algo por el estilo, en Caracas. Yo era de Barquisimeto, él va a Barquisimeto por
un motivo de otro evento, nos cruzamos allí y me dice, mira, me encantaría que estuvieras en mi evento. Y vas a animar con Lee Leonidas y vas a animar con Leo Aldana. Leo Aldana y Lee Leonidas eran dos figurones Claro. de mi país. Y fui hasta Anzoátegui, en Tigre, a animar ese evento con Lee Leonidas y con Leo Aldana. Ellos siendo estrellas principales de vitrina, si mi memoria no falla, y yo un desconocido total. Y el producto, y me acuerdo que la habitación mía daba frente a la de Leo y a la de Lee. Yo los escucho a ellos hablando en la puerta y yo no podía creer que era la gente que uno ve en la tele. Salgo de allí y me acuerdo que le digo, hola Leo, hola Lee. Y ellos, hola, así, con todo el cariño del mundo. Y posterior pasamos a la piscina y este productor dice, ven que les voy a presentar a Andy, la nueva estrella. Y llama a Lee y a Leo. Y Leo, muy amable, le dice, ya conocí al chamo de Bobare, ahí hablé con él. Y mi productor me miró y me dijo, patético, yo te tenía que presentar al mundo. Te fuiste como si fueses un fan, y tú no eres aquí un fan, tú eres otro animador que yo traje para que comparte escenario con ellos. Yo no lo logré entender y hasta el día de hoy creo que no lo entiendo. Pero ese momento fue muy Gente rudo. buscando ganar protagonismo. Sí, entonces En llegué ciertos yo ámbitos. así sentadito al lado de él y era todo el silencio y yo como para romper el silencio empecé a conversar con él y le digo, ¿y cómo nace este evento? Y tal cosa. Y él se voltea y me dice, ¿eres periodista? O sea, viniste aquí a hacerme entrevistas. Uno, mire, calladito se ve más bonito que por la boca muere el pez. 17 años, Nati, tenía yo en ese momento, ¿me entiendes? O sea, no era la manera de decirlo, no era la manera de ¿Cuántos de años enseñar. tienes ahora? 28. 31. 31. Sí, sí, 31 Bueno, añitos. que ese cutis me vas a dar. Te voy a 31 estudiar a ver añitos. a dónde es que vas. Bueno, ¿algún reto profesional que tengas en mente próximo? Entiendo que hiciste una maestría. Ujú, Ahora estoy. estás todavía. Sí, y ¿Maestría en qué? En la interpretación simultánea. Porque Ok. me tocó ese desafío que yo hice en Canal 26, hacerlo una vez, 5 minutos con Kamala Harris, llego a DirecTV y todo cambia. Porque DirecTV ahora hago un noticiero para América Latina, Nati. Sí. Entonces me tocó llegar el primer día a DirecTV y me dicen, Andy, prepárate porque vas a entrevistar al vicepresidente de El Salvador. Había sido recién electo Nayib Bukele en el segundo mandato. Y me tocó entrevistar al vicepresidente solo porque Nayib Bukele en ese instante no pudo, pero la pauta era con el presidente de Ecuador. Entonces imagínate poder entrevistar al presidente de El Salvador, quiero bien decir. Y cuando me toca con el vicepresidente, yo quería ser Fernando del Rincón, alguien a quien admiro, Ismael Cala, Fernando del Rincón. Claro. Figuras impresionantes que hoy admiro y respeto muchísimo. Y que si pudiera hacer algo como ellos, pues lo haría. Y Fernando del Rincón tiene esta característica de hacer la pregunta más incisiva siempre. Y qué sé yo, ir a hacer esa pregunta incisiva. Esto se los voy a confesar, esto yo creo que es lo más valioso de toda la entrevista. Y me elaboró mi pregunta y le digo al vicepresidente, la ley, la constitución de El Salvador, porque yo lo había escuchado que lo habían repetido en CNN y en canales nacionales como TN hasta el hartazgo, de que no se podía una reelección en El Salvador. Yo no me di a la tarea de buscar en qué artículo de la constitución de El Salvador eso aparecía. Yo solo copy and paste. Ok. Y me voy y le digo al vicepresidente, la Constitución de El Salvador establece, con seguridad ante todo, ¿sí? Ante la pantalla, establece que que ustedes no pueden tener una reelección. Nayib Bukele es un rockstar en América Latina, uno de los presidentes más queridos. Pero ¿cuál sería la diferencia entre Nayib Bukele y Hugo Rafael Chávez Frías o Nicolás Maduro si está respetando la Constitución? Una muy buena pregunta. Solo Nati, que Andy no revisó si efectivamente había un artículo que establecía tal cosa, solo repetí. Y el vicepresidente, por suerte, fue muy respetuoso y me dice, quisiera aprovechar este momento para aclararle a todos los periodistas que no repitan algo que no han revisado. El artículo 564 de la Constitución de El Salvador establece que bajo esta condición sí puede ser reelecto. Yo sentía que dije, aquí empezó mi Trágame tierra. Tal cual. Tal Ahí cual. entendí, Nati, Me ha que pasado. uno no puede hacerlo a la ligera. Y desde ese momento en más, yo estudio. Nati, estudio. Yo puedo mostrarte aquí, no, seguramente no a la cámara, pero me dicen, Andy, hoy tienes una entrevista y yo a la vieja escuela agarro y me armo mis preguntas.
me armo mi listita de Tal preguntas. cual. Bueno, mira. Eso que tú estás haciendo. Mira, y Sí. yo solo que lo hago aquí porque yo me acostumbré más a lo físico. Yo todavía, el teléfono siento que se me va a ir, que se me va a Tal perder. cual. Esto me da más seguridad. Sí. Y de hecho así tenía mi programa de televisión en Venezuela, Venezuela. y sentí la necesidad de que tenía que hacerlo. Sí. Pero eso, es respeto al entrevistado, Y de ahí en más, el investigador. ahora me leo una y otra vez y yo te juro, si yo no estoy seguro de algo, prefiero dejar pasar esa pregunta hasta yo no estar seguro de cuál es la respuesta que pueda haber del otro lado o la contrarrespuesta. Y llegué a DirecTV, fueron grandes desafíos como el vicepresidente y se vienen posterior las elecciones en los Estados Unidos. Contratan a unas profesionales, intérpretes en el idioma, entonces una iba a ser a Biden, una iba a ser a Donald Trump, pero quedaron los dos animadores sin un traductor. El intérprete, correctamente es intérprete. Y el productor me dice, Andy, ¿vos sos capaz, te lanzás? Yo le digo, I'm here, I'm ready, estoy acá, vamos a hacerlo. Y me tocó hacer a los dos conductores. Y era mucho más rápido, porque era uno terminaba, daba al otro y empezaban ellas a hacer su traducción. Les gustó a los productores la interpretación que hice, y posterior a eso se vino lo que fue la semana de la convención republicana, la convención demócrata. Fueron horas, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, papadito acá interpretando a y Trump. terminas con el cerebro que si te ponen una gotita de agua... Soñé Se con va Donald fuera. Trump y Joe Biden toda esa semana. Soñé con esa gente. Soñaste en inglés, Soñé que en es lo inglés. que dicen que ocurre cuando uno ya, digamos, asimila el idioma, que Sí. comienzas a soñar en el idioma. ¿Te ¿Cuál es el pasó? mensaje de esto, Nati? La preparación. Date cuenta que no estoy haciendo algo extra que cualquiera como tú Claro. o como nuestro compañero acá pueda hacer si no es prepararse. ¿Qué hizo Andy? Se atrevió preparándose. Disciplina, Y él- constancia, esfuerzo, y yo le agregaría valentía, Sí, 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 sí. ganas de. Ya él no está, entonces vamos a lanzarnos a ver cómo sale el sí. Eso sí, si no estás preparado, déjala pasar. Tal cual. Porque yo corrí con la suerte de que el vicepresidente no me diera una mala respuesta. Claro. ¿Entiendes? Si no haya sido un debut despedida. Claro. A mí me ha pasado que he hecho preguntas correctas, pero las respuestas han sido igualmente catastróficas. Sí. Y es muy fuerte. En situaciones en las que incluso estuve en vivo, recuerdo en Venezuela una vez, pasadas las elecciones parlamentarias, en las que hubo mayoría de votos Ujú. de oposición, pero el oficialismo tuvo más curules que la oposición al Ok. final. Y yo le pregunto a Jorge Rodríguez en vivo, le digo, ¿cómo van a hacer para dirigir el parlamento con un país que en su mayoría votó en contra? El tipo me tragó, Claro. y las cámaras estaban aquí Sobre y ti. es trágame tierra porque te está humillando, te está ridiculizando en cadena nacional. Totalmente. Y es muy fuerte porque tú sabes además que tienes la razón. Pero bueno, son situaciones en las que te sientes de esa Sí, sí. manera. Cierro paréntesis. Te conté un poquito algo de mí. Me encanta, Nati, me encanta. Bueno, llegamos al reto de la cuenta. A ver. Con esto vamos terminando. Se me quedan un montón de preguntas por hacerte. Pero porque... si quieres, hagamos un ping-pong. O sea, haz la pregunta y yo te doy respuesta corta. Y así no morimos con lo que preparaste. Justamente es así, es así. Bueno, reto de la cuenta para Andy Chirinos. Empieza ahora. A ver. Respuestas Cortas, rápidas eso. y el reto acá es hacer la mayor cantidad de preguntas Buenísimo. posibles. Tienes 2 minutos para responder Perfecto. 30 preguntas. Dale. Empezamos. ¿A qué le tienes miedo? A la soledad. Tu peor defecto. Perfeccionista en serio. Es lo peor que puede pasar. Tu mayor virtud. La disciplina. Un secreto que ya no vaya a ser secreto. Algo que nadie sepa de ti hasta el Dios, en los eventos, si yo me puedo robar cosas, me las robo. Me llevo pequeños para mis amigos. De los camarines robo las Pepsi-Colas y se las llevo a mis amigos que están afuera. Seguramente ya no me van a contratar más, pero sí, me robo las cosas de los eventos y las comparto con mis amigos afuera. Y bueno, son para consumirlas al final, tampoco es que le estás quitando plata a nadie. ¿Color favorito? El blanco. ¿Animal favorito? Archie. Un sueño no alcanzado aún. Uy, me gustaría hacer televisión completamente en inglés. CNN en Atlanta. Bien, la persona que más te ha inspirado en la vida. Mi papá, en serio, mi papá y todo aquel que luche por sus sueños. El peor consejo que te han dado en tu vida. El peor consejo que me han dado, yo creo que no lo escuché nunca. Yo creo que por eso he alcanzado las cosas. ¿Cómo te ves en 40 años? Uy, espero que con la cara así, Nati. ¡Ay, sí! Que sí, ese punto imperfecto. Mira, me encantaría estar con Archie en 40 años. ¿Y una meta a corto plazo? Mira, sacarme la licencia de conducir. No la tengo todavía. ¡Ay, no puede ser! Lo primero que pensaste esta mañana.
Cuando me desperté esta mañana dije, Andrés, vamos a desayunar una arepita con huevo y bastante queso. Ay, rico. ¿Nieve o arena? Arena, playa, siempre. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Donde sea que esté con Archie. ¿Alguna manía o toc? Mira, me gusta la limpieza. Y si veo que algo está sucio, honestamente, son las 2 de la mañana y me levanto a limpiarlo. ¿Qué no puede faltar en tu día? Ir al gimnasio. De alguna manera tengo que sentir que terminé alguna actividad física. ¿Algo que no toleras del argentino? Que no tolero del argentino. Sí. Yo creo que tiene que ser esto de que se quejan de todo, hasta de lo bueno, y eso está mal. ¿Quisieras tener hijos? Sí, me encantaría. ¿Cuántos? Yo creo que uno está bien. ¿Cómo quieres ser recordado, Andy? Como alguien que luchó por todos sus sueños. Te regalo una más porque te quite tiempo. ¿Cantante o agrupación favorita? Mira, mi cantante o agrupación favorita es que cambia muchísimo. Yo creo que no tendría en este momento uno. Me encanta el del momento. ¿En tu lo adolescencia? disfruto. Mira, ¿Qué cantabas? pasa que como fui profe de inglés, todo el tiempo canté todo lo que tenía que ver con pop en inglés. Claro. Entonces fue un Sam Smith, fue una Beyoncé, una Katy Perry, una Lady Gaga. El pop en inglés siempre me gustó mucho. Ay, los míos son los Backstreet Boys. Sí. Sí, te sirve. Para toda la vida serán. Bueno, ¿listo? Señoras y Superado. señores, 20 de 30. Bien. Estuvo bien ¿Cuánto porque hacen los además demás? desarrolló varias. ¿Cuánto hacen los demás? Ahí tengo a un argentino y un venezolano que ya hicieron las 30. Mira. Sí. Pasa ya que yo las me largué hicieron. mucho. No, pero estuvo perfecto porque te conocemos un poquito más y justamente para eso es el reto. Andy, ¿alguna persona que conozcas que también tenga una historia de vida inspiradora como la tuya, que creas que pueda venir a la cuenta? Sí. ¿A quién retas Sí, para sí. que venga? Me fascinaría que tuvieras acá a Maribé Montiel. ¿La tuve ya? Ya, Maribé, Claro. Alfredo. No, Alfredo no, pero bueno. Para mí Maribé Montiel y Alfredo son una gente que, de esos venezolanos que tú dices, se vienen echando su carrera solitos. Y es así como es la mía. Si usted tiene un contacto que lo pueda meter el currículo en un canal, deje que ese currículo llegue. Pero cuando esté allá, demuestre que valió la pena que le hayan acortado el camino. Y si no lo tiene, haga como los demás. Rompa esa piedra a punta de la constancia. Ahí está. Es así. Ahí está. Hermoso mensaje, Andy. Gracias, De Nati. verdad te agradezco muchísimo que a pesar de esa agenda tan abarrotada que tienes de lunes a viernes todos los días, es que es increíble. Tú abres su Instagram y de repente, bueno, hay algo un reel de cuando llegó al canal. Sí. De repente hay otra cosa de lo que hizo en el canal. De repente entonces te encuentras a Andy con En su natación. delantal en Hakuna, o en natación, o haciéndose un tratamiento facial. cual. Tú dices, ¿cuándo para este hombre? Es verdad. Voy a decir como mi viejo, voy a descansar cuando me ¿Cómo muera. te está yendo en el amor con toda esa agenda? Feliz, full? yo estoy feliz. En este momento mi corazón está sanito, está bien cuidado por Archie, por mi pareja, tengo mis amigos, un trabajo que me gusta, me cruzo con gente como tú que inspira. Entonces, no es mi historia, no es una vida de color rosa. Es una vida De más trabajo, bien de de bittersweet. Sí, es una cosa agridulce, tiene su lado bueno, su lado malo. Soy un tipo, para aquellos que se preguntan, ay, ¿qué es lo malo de Andy? Yo me imaginé que esa pregunta iba a estar por allí y te la dije cortita, y es el perfeccionismo. Entonces yo no lo he logrado, pero yo quisiera hoy darle el mensaje a la gente y decir, lo perfecto no existe. Está bueno buscar la excelencia y todo lo demás, pero esa búsqueda de perfección en todos los sentidos muchas veces hace que perdamos el momento por estar pensando en lo que faltó. Y bueno, cuando eso pasa nos toca mirar atrás y poder disfrutarlo en retrospectiva, por ejemplo. Sí. Llega un punto en el que te relajas, o hay algún lugar en el que te relajes y te olvides un poquito de ese perfeccionismo. Mira, sí, cuando me relajo, cuando llego a casa ya, cuando son las 12 de la noche que termino de comer y Archie se viene, de hecho, me acuesto, pongo mi serie que esté viendo en el momento y le hago así en la cama y el perro se acerca hasta donde estoy yo y esos son 30 segundos que no cambiaría nunca. Qué lindo. Me encanta. Gracias, Andy, Audi. de verdad, por este espacio, por tu generosidad, además de esas cosas tan lindas que me dijiste. Te voy a dar mi currículum, chico, a ver si... Bueno, genial. Hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida. No, en serio. Orgullosa de que seas venezolano, orgullosísima y agradecida por haber mostrado nuestro rostro, nuestro acento en una pantalla argentina. Agradecida también con la gente del canal que te lo permitió. Sí. Eso es increíble. Y gracias por dejarnos tan bien parado en cada uno de los roles que te ha tocado interpretar hasta ahora y con visión pública, Sí. por decirlo de ese modo. Estoy absolutamente segura que también ha sido así en tus clases de inglés. Sí. Y muestra de ello es tu perpetuidad en ese oficio como profesor. Gracias, Nati. No tengo nada más que decirte que gracias y que es incómodo estar de este lado.
Ay, es incómodo. Sí, lo ¿cómo es. se siente? Sí, totalmente rarísimo. Porque yo estoy muy acostumbrado a A estar de tu preguntar. lado, a la pregunta. Claro. Sí, entonces esto hoy me deja Bueno, una ¿qué me lección de- preguntarías tú a mí? Mira, yo creo que... Para que se sienta más cómodo. Claro, ¿cuál ha sido tu mayor desafío con la cuenta? Mi mayor desafío ha sido rescatar esa parte de mí que tuve que dormir 7 años Ajá. porque me dediqué exclusivamente a la maternidad. Ha sido ver lo que amo, ser periodista. Sí. Ha sido querer abrazar mucho más mi profesión y tener que un poquito dividirme ese tiempo entre ser mamá y recuperar mi pasión. Ha sido lo más difícil, pero lo estoy logrando y ahora voy por más. Bueno, vamos a cruzar los dedos entonces. Sí. Gracias, Nati, por tanto. A ti, ay, me encantó. Mira, esa pregunta no me la habían hecho. Hermosa. Amigos, gracias por haber estado ahí. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse y activen la campanita para saber quién es el próximo que la cuenta. ¿Qué les pareció este? Espectacular. Nos vemos.